Maristela Svampa, fragmentación espacial y procesos de integración social hacia arriba, socialización, sociabilidad y ciudadanía. Este artículo analiza las consecuencias sociológicas que traen aparejadas las nuevas modalidades de ocupación del espacio urbano expresadas por las urbanizaciones privadas. Estas nuevas formas de habitar, protagonizadas por las clases medias y alta, ponen en acto una dinámica que profundiza la segmentación social interna, que al mismo tiempo amplía las diferencias sociales entre ganadores y perdedores. Del nuevo modelo social. El análisis de estas diferencias es el centro del artículo, basado en un trabajo de investigación realizado en Argentina durante el año 2000. El objetivo es reflexionar sobre las cuestiones más generales a partir de un análisis de un caso específico, aunque bastante paradigmático. Palabras clave: urbanizaciones privadas, segregación espacial, nuevas clases medias, socialización, ciudadanía patrimonial. Introducción. Nadie ignora que en América Latina el pasaje a un nuevo tipo societal ha conllevado una fuerte transformación de las pautas de integración y exclusión social, proceso que ha acentuado las desigualdades sociales preexistentes, así como el aumento de las distancias sociales. No es menos evidente que la nueva dinámica societal ha ido configurando una nueva cartografía social que presenta, por un lado, una franja más reducida de ganadores, representados por élites planificadoras, los sectores gerenciales y profesionales, los intermediarios estratégicos, en fin, una heterogénea clase de servicios. Por otro lado, encontramos un vasto y heteróclito conglomerado social de perdedores, entre los que se encuentran importantes sectores de la clase media tradicional y de servicios que hoy sufren los efectos de la descalificación social y la precarización laboral, así como también un creciente y nuevo proletariado confinado a realizar las tareas menos calificadas que requiere la economía de servicios. En fin, la antigua clase trabajadora aparece debilitada en términos de derechos sociales y cada vez más exigua, al tiempo que existe en muchas sociedades un número importante de desocupados, con escasa o nula vinculación con el sistema. Así, en un contexto de notorio aumento de las desigualdades sociales y frente a la deserción del Estado y el vaciamiento de las instituciones públicas, se fueron desarrollando nuevos mecanismos de regulación que encontraron expresión en la proliferación de formas privatizadas de la seguridad y la integración social. Tanto en México como Venezuela y Brasil se consideraron y multiplicaron los condominios, los fraccionamientos o comunidades cercadas, los barrios cerrados, inspirados en el modelo norteamericano de la vivienda unifamiliar y la seguridad privada. En Sao Paulo, por ejemplo, se ha registrado una rápida expansión de estos enclaves cerrados, verdaderas fortalezas de lujo en el corazón de una de las ciudades más ricas y grandes del Brasil. En fin, aquí mismo en Guadalajara, ya en 1995 los fraccionamientos cerrados ocupaban 10% del tejido urbano. En Argentina, la expansión vertiginosa de las urbanizaciones privadas es uno de los fenómenos más emblemáticos y radicales del proceso de privatización que caracteriza al país desde hace más de 10 años. Su difusión incluye una variedad de ofertas inmobiliarias entre barrios privados, countries, chacras, ciudades privadas, y condominios, más de 430 desarrollos inmobiliarios para la región metropolitana de Buenos Aires, aunque también se encuentran en grandes ciudades del interior, como Córdoba, Mendoza y Rosario, y otras de tamaño mediano. Gran parte de los análisis existentes coinciden en afirmar que el proceso actual de suburbanización y segregación espacial encuentra sus protagonistas centrales no solo en las clases altas y medias altas, sino también en los sectores medios en ascenso.
Me refiero especialmente a aquellos sectores que han encontrado un buen acoplamiento, aunque sea temporal, con las reglas del capitalismo flexible, nuevas ocupaciones, sobre todo en los servicios al consumo y las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Especialistas en marketing, creadores de nuevas categorías de consumo y estilos de vida, especialistas en informática, creadores de sitios de Internet, comunicadores, entre otros, a los que hay que agregar toda una serie de servicios cada vez más personalizados ligados al desarrollo de las industrias de la subjetividad. En otras palabras, estos nuevos ganadores son más productores de signos que de mercancías, en el sentido tradicional del término. Por otro lado, nadie ignora que este nuevo patrón socioespacial participa de la expansión de un modo del crecimiento mundial basado en la globalización de las actividades económicas. En este nivel de análisis, tanto los estudios de Sassen, la ciudad global, como los de Castells, la ciudad informacional, o aún los de Marcuse, la ciudad cuarteada o Quarter City, nos proporcionan algunas de las claves explicativas que dan cuenta de la emergencia de una nueva morfología urbana asociada al nuevo tipo societal. Por encima de las diferencias para estos autores, la consolidación de una ciudad postfordista conlleva enormes implicancias socioespaciales, entre ellas una fuerte concentración de inversionistas de capital en espacios considerados estratégicos y la distorsión del mercado inmobiliario, así como refuerza la segregación interna de los procesos de dualización espacial. Entonces, y para comenzar, podemos decir que las urbanizaciones privadas ilustran nuevas modalidades de ocupación del espacio urbano, se corresponden con una lógica global, presente en grado diverso en distintas sociedades, encuentra sus protagonistas centrales en las clases medias y altas, expresan la cristalización de un estilo de vida en mucho a la mercantilización de valores postmaterialistas y, por último, pone en acto una dinámica que profundiza los procesos de segmentación social interna, al tiempo que potencian y amplifican sus distancias sociales entre ganadores y perdedores del nuevo tipo social. Antes que nada, quiero aclarar dos cuestiones. En primer lugar, que el trabajo de investigación que está en la base de este planteamiento buscó evitar cualquier posición reduccionista, esquivando tanto los embates a priorísticos de una concepción normativa que se acuartela en la defensa de modelos de integración más igualitarios que en muchos casos han entrado en colapso, así como deja de lado toda defensa cínica y realista de los nuevos modelos en nombre del pragmatismo reinante o de irreversibles consecuencias de origen sistémico. Esto no significa de ninguna manera colocarse en actitud de neutralidad valorativa. Más bien, mi propuesta de análisis se planteó como premisa básica del ingreso de estos nuevos laboratorios sociales, con el objeto de realizar un estudio de las consecuencias sociológicas de estas nuevas formas de habitar. Análisis que tuvo por objetivo no solo iluminar sus dimensiones más microsociales, sino vincular estas con aquellas de índole más macrosocial y política. Al mismo tiempo, y en segundo lugar, quiero dejar en claro que mi posición se nutre del análisis del caso argentino que quedó plasmado en el libro Los que ganaron, la vida en los countries y en los barrios privados, 2001. Y aclaro que el tema llamó nuestra atención, como la de tantos otros investigadores, que no provenimos de urbanismos o de la sociología urbana, a raíz que la expansión acelerada de los countries y los barrios privados terminó por constituirse en uno de los fenómenos más característicos del proceso de privatización que se llevó a cabo en la sociedad argentina. Mi investigación se propuso analizar las diferentes dimensiones de este fenómeno de privatización. Otro fenómeno que llamó nuestra atención es el proceso de suburbanización que se llevó a cabo sobre una trama urbana ocupada tradicionalmente por los sectores populares, lo cual acentuaba hiperbólicamente los contrastes sociales. Así, la incrustación de nichos de riqueza junto a extendidos bolsones de pobreza tiende a aumentar la visibilidad de las distancias sociales. Quienes hayan estado en Argentina por última vez hace poco más de una década, seguramente no dejarán de sorprenderse ante ciertas transformaciones socioespaciales. Cierto que en algunos lugares, sobre todo junto a los grandes corredores viales como el Pilar,
en el norte de la región metropolitana de Buenos Aires, verán que las redes amplían cada vez más su tamaño, sus conexiones y su influencia sobre el entorno, creando una suerte de línea de continuidad de la riqueza. Sin embargo, también nos encontramos con que los countries y los barrios privados aparecen acantonados, constituyendo verdaderas fortalezas amuralladas, muchas de ellas literalmente cercadas por barrios empobrecidos y villas miserias. En fin, si bien el propósito es de presentar las conclusiones de un trabajo de investigación, que tiene en base un estudio empírico que reúne casi 100 entrevistas realizadas a residentes de countries y barrios privados durante el año 2000, también quisiera poner de relieve algunas cuestiones más generales a las que me llevó a reflexionar el análisis de un caso específico, por cierto bastante paradigmático como el de la Argentina. Por ende, mi objetivo es instalarme en este difícil espacio de articulación y de tensión también, que va y viene de las cuestiones de orden más general al análisis de un caso en particular. De manera más general, mi intención es dar cuenta de cómo el proceso de privatización se expresa en la emergencia de formas de regulación que van marcando nuevas y rotundas diferencias entre los ganadores y los perdedores del modelo neoliberal. Más aún, mi interés mayor consiste en mostrar a través de ello todo un conjunto de tensiones nodales que involucran cuestiones mayores de la sociología, a saber, el cambio en los modelos de socialización, la transformación de los espacios de sociabilidad y la consolidación y efectos que generan ciertas formas de ciudadanía. En fin, con esto quiero decir que el tema que nos convoca refleja nada más ni nada menos que considerables transformaciones en el lazo social. Estilo de vida, socialización y sociabilidad. Voy a comenzar por la trama más sociológica, a saber, con el estilo de vida, el modelo de socialización y las formas de sociabilidad. En primer lugar, es necesario reconocer que un tópico que aparece intrínsecamente asociado al estilo de vida que proponen los medios fortificados es la recreación de ciertos aspectos ligados con la sociabilidad barrial, más comunitaria, supuestamente perdida y asociada a épocas no tan pretéritas. En efecto, la revalorización del barrio forma parte del rescate de una sociabilidad basada en el cultivo de las relaciones de vecindad y, por sobre todas las cosas, de la confianza, un valor cada vez más escaso y problemático en las sociedades contemporáneas. Es interesante, sin embargo, señalar que en el caso de Argentina se realiza un rescate selectivo del viejo modelo de socialización barrial, pues solo se retoman ciertos valores como los lazos de confianza y la seguridad, así como se descartan otros tópicos, más intrínsecamente asociados con una cultura democrática, por ejemplo, el modelo de la mezcla y la heterogeneidad social. La seguridad emerge como un valor en sí mismo, desde el cual se puede reconstituir la confianza y volver a recrear la vida de barrio. En suma, como ningún otro tópico, la valorización del barrio coloca en el centro de la cuestión la degradación de las relaciones sociales, la pérdida de confianza, de capital social dirían algunos, que en algunos países revela el colapso de los tradicionales modelos de socialización. En segundo lugar, el estilo de vida de las urbanizaciones privadas coloca en el centro de la imagen de la familia nuclear. En efecto, las urbanizaciones privadas son espacios de organización y construcción de un orden familiar, donde la socialización de los hijos, casi siempre en edad escolar, aparece como eje central de preocupación. Más aún, la seguridad dentro del predio facilita la implementación de un modelo de socialización caracterizado por la autonomía protegida, esto es, una libertad garantizada por seguridad puertas adentro. Este modelo presenta ventajas inmediatas, pues favorece el desarrollo de una libertad más precoz, valorada positivamente sobre todo por las madres trabajadoras obligadas a conciliar la carrera laboral con la responsabilidad de la maternidad. Por otro lado, dentro del espacio protegido de nuevos paraísos, los niños disfrutan de grandes márgenes de libertad y expansión lúdica en un contexto de confianza. Ahora bien, el reconocimiento de las ventajas, tan visibles, tan inmediatas, no puede sustraernos a un análisis más profundo del fenómeno. Sí, como se suele afirmar en las ciencias sociales, esta nueva etapa de condición moderna aparece asociada a la contingencia y la incertidumbre, más aún si la nueva modernidad se caracteriza por ambivalencia de los fenómenos sociales,
¿cómo no indagar entonces, además de las oportunidades, sobre los riesgos que conllevan estos nuevos estilos de vida, más aún de sus efectos colaterales a corto y mediano plazo? Así, en Argentina, el estudio de riesgos colaterales de este modelo de socialización, que denominamos de autonomía protegida, nos confrontó rápidamente con nuevas situaciones. Trastornos de las conductas, como ataques de pánico, accidentes dentro del predio, en el límite, conductas adictivas y otros vandálicos ejercidos en contra de la propiedad. Sin duda, entre todas las consecuencias indeseadas, al menos en el caso argentino, el vandalismo infantil ha sido uno de los colorarios más notorios, pues es ahí donde convergen perversamente el modelo de socialización y el nuevo estilo de vida. A decir verdad, la problemática no es nueva, pues la existencia de episodios reiterados de vandalismo parece muy asociada a la historia de los clubes de campo más antiguos, que en Argentina datan de 1930 y se extendieron en los años 60 cuando las urbanizaciones privadas eran concebidas como residencias secundarias o de fin de semana. Tal es así que casi no existe uno de ellos que no pueda aportar alguna historia de vidrios rotos, viviendas dañadas y muebles arrojados a la piscina. Inclusive están aquellos que han tenido que afrontar verdaderos problemas de drogadicción, pero hasta aquí solo se trataba de adolescentes. Lo novedoso de la actualidad es la precocidad y la virulencia con la cual se vienen manifestando estas conductas de niños que hoy tienen la posibilidad de circular a cualquier hora y sin controles por el espacio protegido. Fue uno de los countries más exclusivos del noroeste del conurbano bonaerense el que tuvo el privilegio de inaugurar este nuevo fenómeno. Con 12 actos vandálicos realizados por niños entre 9 y 12 años, en casas recién terminadas y a punto de estrenar, todas ellas en un solo mes durante el año 1999. Hoy podemos afirmar que los actos de vandalismo infantil, por encima de la virulencia excepcional que registró el caso recién citado, ya forman parte del paisaje natural de muchos countries, sobre todo aquellos más elitistas o de mayores dimensiones. ¿Qué respuesta ofrecen los padres ante esta nueva problemática? ¿Se refuerzan los controles sociales y familiares? Claro está. Por lo general se apela también al apoyo psicopedagógico con el propósito de poner límites a los chicos. No es raro tampoco que se exija a las autoridades del country y barrio privado que estos proporcionen algo más que un hábitat, asuman un rol propio de un agente socializador a la manera de una microciudad o una escuela. No obstante, ellos no son pocos los que minimizan estos actos de vandalismo e intentan ver en ellos episodios aislados. La mayoría hace hincapié en los efectos negativos de una cultura de la opulencia, de la ausencia de valores, o bien se ocupan de cargar las tintas, con lenguaje conservador, sobre los padres que abandonan a sus hijos o las familias desestructuradas por los divorcios. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, estas explicaciones resultan insuficientes. Claro que ellos expresan la emergencia de riesgos colaterales, intrínsecamente ligados con el modelo de socialización que provee el nuevo estilo de vida. En realidad, lo que hay que señalar es la dinámica recursiva propia de un modelo de socialización, que plantea un problema de desequilibrio instalándose entre el exceso y el déficit. Exceso, pues es el modelo, alimenta una explosión de libertad en un entorno hiperprotegido y hace que se adelanten en ello las etapas. Déficit, que se apoya en un modelo que favorece el debilitamiento del control familiar, problematizando aún más la difícil tarea de conciliar la autoridad de los padres con un modelo más democrático de familia. En fin, si tenemos en cuenta que la socialización basada en la autonomía puertas adentro es efectivamente cada vez más precoz y ya no se reduce exclusivamente a los fines de semana, podemos entender el porqué de la aparición del vandalismo infantil antes confinado a la población adolescente. El segundo riesgo inherente de este estilo de vida es que promueve una socialización dentro de un ámbito protegido y homogéneo, que los mismos residentes denominan el modelo de la burbuja. Son muchos testimonios que aluden a la irrealidad y a la artificialidad del modelo y sus consecuencias más inmediatas. Niños ya crecidos que no saben desenvolverse de manera autónoma una vez que transponen las fronteras del country o del barrio privado. Niños
que de visita a una ciudad abierta no se abalanzan sobre las calles con una ingenuidad y una confianza casi provinciana. Niños que rehuyen el contacto con el mundo exterior, un mundo que vislumbran sobrepopulado, estridente y agresivo, y buscan pasar la mayor parte del tiempo en espacios protegidos. En suma, niños que crecen en un espacio homogéneo y restringido del entre nos, con escaso contacto con seres diferentes y lejos de los males contaminantes de la ciudad contemporánea. La relación que tanto los niños como los adultos mantienen con los espacios abiertos y de manera más general con las ciudades merece ser subrayada, pues plantea de manera ejemplar la cuestión de cómo debemos leer el impacto que los nuevos procesos sociales han tenido sobre la gestión de la distancia social. En este sentido, creo que es útil retomar la lectura de un pensador tan inclasificable como Simmel, que realizó el tema de la distancia, no solo como forma de medición, sino como elemento primario de toda forma de socialización, sobre todo en las grandes ciudades. Simmel, en 1986, fue uno de los primeros en señalar que tanto la pérdida de una sociabilidad comunitaria como la mercantilización de las relaciones sociales son procesos directamente relacionados con la extensión de la economía monetaria en el marco de las grandes urbes. Ahora bien, el corolario de estos nuevos procesos fue la modificación de una distancia social. En efecto, rotos los equilibrios sociales anteriores, el individuo se vio confrontado a una serie de situaciones marcadas por una oscilación mucho más incierta, que iba de la cercanía absoluta a la distancia excesiva, lejos del equilibrio o de una síntesis más o menos armoniosa. Como en los tiempos de Simmel, en esta nueva inflexión de época, la modificación de la distancia social vuelve a plantearnos entonces una serie de problemas de confiabilidad y, como dirán otros, de dilemas interactivos, que en el límite se hallan en el origen de ciertas patologías o trastornos psicológicos que se instalan entre el exceso y el déficit, como la hipersensibilidad y la agorafobia. Es así que hoy vemos que el temor al espacio público, en tanto lugar no protegido, cada vez más desregulado, encuentra su expansión máxima en la gran ciudad y va configurando una suerte de agorafobia urbana, patología que, como bien advierte Borja, es más una enfermedad de clase que la que parecen estar exentos aquellos que viven en la ciudad como una oportunidad de supervivencia. En fin, lo cierto es que por encima del repudio o del temor de los residentes adultos establezcan en relación a la ciudad abierta, de todas maneras, el modelo de autonomía protegida puertas adentro no genera en los niños ningún tipo de destrezas ni defensas de ninguna naturaleza que los ayuden a desenvolverse con el grado de autonomía relativa en espacios heterogéneos, confusos, ruidosos y altamente contaminantes como lo es hoy cualquier gran ciudad. El tema nos introduce a uno de los aspectos centrales que presenta la sociabilidad al interior de las urbanizaciones privadas. Me refiero a la tendencia de la homogeneidad social, rasgo subrayado por toda la literatura sobre el tema. Sin embargo, aquí antes que nada es necesario hacer una doble advertencia. Tengamos en cuenta que la tendencia a la homogeneidad social es considerada por diferentes estudiosos como uno de los rasgos centrales del nuevo tipo societal, que aparecería reflejado en las prácticas y estilos de vida de las clases medias en ascenso y las clases medias altas, e ilustradas de manera paradigmática por las urbanizaciones privadas. De esta manera, algunos consideran que la lógica del proceso conlleva la constitución de verdaderos enclaves fortificados, articulados en redes que presentan una gran tendencia a la homogeneidad social y generacional, que va de una sociabilidad del entre nos al urbanismo de las afinidades, según la terminología de Dancelot en 1999, o para otros, a la práctica generalizada de los apareamientos selectivos en todos órdenes. Ahora bien, una vez hecho este reconocimiento, es necesario deslizar una advertencia, pues la tendencia a una sociabilidad homogénea, una sociabilidad del entre nos, no debe hacernos ceder en la tentación de pensar de manera demasiado rápido que estas nuevas formas de sociabilidad desembocan inevitablemente en la constitución de comunidades totales en donde las diferentes facetas del individuo encuentran expresión. En fin, el
tema señala el reconocimiento de una tensión que requiere que nos detengamos un momento a fin de establecer posibles diferencias entre las formas de sociabilidad más comunitaria que desarrollan las clases altas y las nuevas formas de sociabilidad que presentan las urbanizaciones privadas. En esta dirección, creo que los estudios de Monique y Michel Pinson realizaron en clave bordesiana sobre la sociabilidad de las clases altas en Francia son francamente iluminadoras, pues nos muestran cómo, y por debajo del discurso individualista de los libre competencia, existe en las clases altas un fuerte colectivismo práctico, que se despliega a través de determinadas formas de sociabilidad y de control de mecanismos de socialización, que va desde los deportes exclusivos practicados colectivamente, los lugares de encierro, como las urbanizaciones privadas, que les permiten practicar el ostracismo social, así como de ciertas instituciones, tales como las escuelas de élite, a lo que se añade la gestión del mercado matrimonial a través del encuentro concertado de los hijos desde una edad temprana en fiestas y recepciones. El corolario inevitable de este estilo de vida es una sociabilidad intensa de carácter más mundano, que es, a la vez, una sociabilidad más comunitaria caracterizada fundamentalmente por la contigüidad de los círculos sociales, de los cuales el country, por ejemplo, es uno de ellos. En nuestro análisis del caso argentino, pudimos observar que el nuevo estilo de vida participa menos de una experiencia cerrada propia del modelo estrictamente comunitario, ligado a la exclusividad de los pequeños círculos, que en las nuevas oportunidades y vínculos que aportan la homogeneidad ampliada de la incipiente red socioespacial que incluye a los sectores medios en ascenso y las clases altas, medias y medias altas consolidadas. Por otro lado, al igual que en más países, en Argentina el fenómeno de las urbanizaciones privadas incluyó hasta no hace mucho tiempo a importantes sectores de la clase media más ajustada, con escaso capital económico, pero con acceso al crédito. Así, la segmentación del mercado trajo como consecuencia la expansión de distintos tipos de urbanizaciones privadas, y con ello comenzaron a proliferar también las estrategias de distinción, marcando diferentes posiciones al interior de un espacio social jerarquizado. Claro que, en definitiva, aunque no se trate verdaderamente de iguales, los contactos se realizan entre semejantes, gente como uno, que por esta misma razón devienen confiables pese a la diferenciación interna. Por último, hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones que lideran el proceso de segregación espacial, sobre todo los matrimonios en los cuales ambos cónyuges trabajan, se interesan parcialmente en el estilo de vida comunitario que proponen las clases altas, sobre todo ciertos countries exclusivos y de manera mucho más acotada algunos barrios privados. Esto se explica no solo por una cuestión de recursos económicos, sino también por una escasez de tiempo a raíz de la centralidad que adquieren en una etapa temprana del ciclo los compromisos familiares y laborales. Así, pudimos dar cuenta de que la voluntad de encierro se combina todavía con la aspiración de multiplicar las afiliaciones parciales, buscando mantener un equilibrio a veces inestable, no siempre planificado, entre la vida adentro y afuera, entre las antiguas amistades y grupos y los nuevos círculos sociales. El caso es que estamos ante otras formas de sociabilidad, cuya indudable afinidad con aquella de las clases altas no puede diluir sus rasgos novedosos. Estamos ante una sociabilidad elegida que se desarrolla en un amplio espacio común, el cual se establece por encima de toda segmentación interna vinculando a los semejantes. En estos términos que hablamos de una integración hacia arriba, proceso que nos habla de la emergencia de un espacio común de sociabilidad que tiene como marco natural la red socioespacial en la cual se encuentran barrios privados, countries y los diferentes servicios, shoppings, multicines, discotecas y por sobre todo los colegios privados. De esta manera, la red misma se constituye en un foco de pregnancia que va estructurando y homogeneizando los diferentes círculos sociales. Lo significativo para este caso argentino es que para muchos individuos de reciente ascensión, recientemente separados del fragmentado colectivo de las clases medias, las ventajas de la sociabilidad elegida en un contexto de homogeneidad todavía tienen el sabor de la novedad.
emergen como un descubrimiento, una suerte de primera experiencia. Después de todo, estos actores se saben pioneros de un nuevo estilo de vida, pero por ello mismo son todavía conscientes de la historia que dejaron atrás, hecho que aparece más marcado en ellos que viven en bondades de un reciente ascenso social. Para sus hijos, en cambio, la cuestión es diferente, pues no existe un pasado diferente ni novedad que saborear. Así, los beneficios que proporcionan el country y el barrio privado tienden a ser rápidamente naturalizados, y la experiencia resultante termina por configurar vastas partes del universo cotidiano que se continúa y refuerza a través de la escuela privada, que se halla en el entorno dentro de la red y a través de los deportes, generalmente ligados a la escuela o en su defecto al club de campo. Compromete, por ende, la totalidad de los círculos de sociabilidad existentes. He planteado uno de los aspectos específicos de la integración hacia arriba, supone, para el caso argentino. Se trata de un proceso que por el momento nos habla menos de esta articulación real que pueda operarse entre los distintos sectores ganadores de la sociedad que de la adopción efectiva de un único modelo de socialización, en cual la heterogeneidad social se ve cuestionada y la sociabilidad del entre nos aparece naturalizada al interior de una red socioespacial amplia y común. Ahora bien, dicho esto, nos preguntamos si esto es válido para pensar los aspectos novedosos de las urbanizaciones privadas puedan generar en otros países latinoamericanos, tanto en términos de sociabilidad como de modelos de socialización. En este sentido, me parece legítimo indagar acerca del alcance de la novedad, sobre todo en aquellos países en donde las distancias sociales aparecen como un hecho indiscutible, fundacional tal vez, de larga data seguramente, pero sobre todo a tal punto naturalizada que podríamos afirmar que este bien forma parte del hábitus nacional. Para ilustrar este tópico, permítanme referirles una anécdota personal del cuento que cuento en el libro Los que ganaron hace más de un año, y en el marco del viaje académico, un colega mexicano que acababa de presentarme me preguntó qué tema estaba investigando. Yo respondí que estaba estudiando el boom que tenían en mi país las llamadas urbanizaciones privadas. El colega mexicano me miró con cierto desconcierto y luego de unos instantes me contó que él vivía en un condominio, es decir, en un barrio privado de México, DF. De inmediato yo respondí que en Argentina un o una socióloga o sociólogo difícilmente podría vivir en un barrio privado, mucho más por razones de índole simbólica o ideológica, si se quiere, que por motivos estrictamente económicos. El desconcierto inicial y la incomodidad que le siguió hicieron que rápidamente la conversación girara sobre otros temas. La marcha del subcomandante Marcos sobre la Ciudad de México, el cuadro general de crisis que presentaba la Argentina antes de su estallido final, etc. Este intercambio trunco entre dos colegas latinoamericanos acerca del tema que nos ocupa nos puede ser útil para ilustrar dos cuestiones, una de orden más general y la otra específica. La primera, que no todos los países conciben las fronteras sociales de igual manera. La segunda, que la especificidad argentina, o más bien rioplatense, pues incluye Uruguay, dentro del contexto latinoamericano se jugaba en rigor de manera indudable en este terreno. Con esto quiero decir que el estilo de vida del colega mexicano reflejaba, sin duda, la interiorización de la distancia social en términos de fractura o brecha insalvable y de larga data que existe en las diferentes clases sociales de su país. Y aclaro que estaba frente a un sociólogo progresista, por si queda alguna duda. La noción de brecha o fractura social conlleva la afirmación de que existe un escaso, sino que es nulo, contacto interclase, lo que desde el punto de vista social se expresa tanto a través de modelos de socialización homogéneos o interclase, así como de un estilo de vida residencial más marcado por la segregación socioespacial. Es por ello que toda presentación del caso argentino en el exterior debería comenzar siempre por una salvedad. Si bien yo podía encontrar similitudes en los análisis que otros hicieron para el caso de una ciudad como Sao Paulo y de Buenos Aires, debían hacerse la salvedad para establecer una cierta especificidad. En otros términos, tenía que insistir una y otra vez tanto en lo novedoso como en la verdadera significación del actual proceso de segregación espacial en Argentina, cuyo carácter más hiperbólico que incipiente ponía
en evidencia tanto el ensanchamiento de las distancias sociales como el incremento de las desigualdades, todo lo cual podía leerse a través del colapso de un modelo de socialización relativamente mixto, así como del fin de un estilo de vida residencial relativamente heterogéneo. Más simple, debía hacer hincapié en la ruptura que implicaba la experiencia que analizaba respecto del modelo anterior de relaciones sociales, el cual se correspondía, aun con todas sus imperfecciones, con la lógica social a todas luces más igualitaria que la actual. En suma, con esto quiero decir que en la Argentina la expansión de las urbanizaciones privadas, barrios cerrados y countries señala una inflexión mayor, pues pone al descubierto las consecuencias de la desarticulación de las formas de sociabilidad y los modelos de socialización que estaban en la base de una cultura más o menos igualitaria. Pero además señala la consolidación de una matriz de relaciones sociales más jerárquica y rígida, pues lo propio de las urbanizaciones privadas es que asuman una configuración que afirma de entrada la segmentación social, a partir de un acceso diferencial y restringido, reforzada luego por los efectos multiplicadores de la especialización de las relaciones sociales. Ahora bien, es cierto que, por un lado, para el caso de otros países latinoamericanos, habría que repensar el diagnóstico presentado aquí, pues el tipo de lazo social preexistente da cuenta de una importante distancia social interclases. Por otro, no es menos cierto que la nueva matriz societal impuso una dinámica de ganadores y perdedores, reforzando las desigualdades sociales, la crisis del Estado, la desindustrialización y el aumento de la inseguridad urbana. La segmentación interna es el producto de este proceso, reflejada en las innumerables brechas que al interior de las clases media y de los sectores populares se han abierto tanto en términos de trabajo, consumo, estilos residenciales, como de modelos de socialización. En otros términos, aunque en aquellos países donde la fractura social constituye una marca de origen, hemos asistido a una fuerte desestructuración de las formas de vida colectiva que durante décadas marcaron el ritmo de las relaciones sociales. No es extraño, por ende, que como resultado de reestructuración de las relaciones sociales, la distancia social vuelva a convertirse en un problema social, esto es, que los procesos planteen a ciertos sectores de la sociedad la necesidad de repensar las cuestiones de los límites, de las fronteras sociales, de los vínculos con el otro. ¿Hacia una configuración psicológica binaria? La problemática de la distancia social puede ser ilustrada desde otra perspectiva, a través del análisis del tipo de configuración psicológica que la segregación espacial va fijando y consolidando. Para desarrollar este tema, mi análisis retoma el enfoque procesual de Elías, quien sostiene la correspondencia o articulación recíproca entre las estructuras emotivas y cognitivas, por un lado, y las estructuras sociales por el otro. Esto supone afirmar que los procesos de cambio afectan y atraviesan simultáneamente ambos niveles, o para decirlo en otros términos, que cuando cambian las formas de convivencia humana y la estructura de los grupos, cambian también la configuración y la forma de las funciones psíquicas del ser humano en particular. De manera más general, lo que buscamos decir con esto es que la vida de las urbanizaciones privadas tiene como correlato el desarrollo de un conjunto de representaciones y de prácticas sociales alrededor de las figuras del otro, que van cristalizando una determinada configuración psicológica. Así, el nuevo estilo de vida implica la puesta en acto de fronteras físicas y rígidas que establecen una clara separación entre el adentro y el afuera. Esto significa que, por un lado, existen zonas altamente reguladas, el espacio cerrado y protegido, y por el otro existen zonas desreguladas, el espacio abierto o desprotegido. Esta división trae aparejada la interiorización de un código binario que, alentada por el contraste social, reorganiza inequívoco que diferencia el nosotros de los otros y los iguales de los diferentes. Más aún, este proceso va generando una configuración psicológica binaria que tiende a borrar las matices. Así, puertas adentro se desarrolla un ámbito pacificado, en el cual las regulaciones son claras, aunque en muchos casos resultan excesivas, y los códigos de comportamiento previsibles. En cambio, puertas afuera sobrevuela la amenaza difusa, el otro pierde espesor y medida, se torna inasible
y desconocido en contexto en el cual lo extraño se aúna con la incertidumbre y la imprevisibilidad. El temor se exacerba y se cristaliza en aquellas zonas oscuras, puentes, accesos, donde se potencian los riesgos, zonas que emergen peligrosamente como una tierra de nadie. A la manera de aquellos peligrosos cruces de la Edad Media donde solían aguardar los temibles salteadores de caminos y uno sabía que podía perder la vida en un último fulgor, un golpe súbito y siempre incontrolable. Por último, hay que decir que si esta suerte de configuración psicológica binaria aparece como un correlato de la segregación espacial, esto no significa afirmar que estamos frente a la emergencia de una estructura fija y permanente en términos de psique individual y social. En realidad, una y otra deben ser leídas como tendencias que adquieren su real sentido en un marco propiamente procesual e histórico. Más aún, el propio Elías se ha encargado de señalar que la particularidad de la psique humana es su especial flexibilidad y plasticidad, su capacidad de adaptación y cambio, en fin, su natural dependencia de un modelo social. El otro aspecto que queremos señalar está íntimamente relacionado con el anterior. Nos referimos a la categorización de la diferencia, como sea llamada entre otros Amendola en el año 2000. Esto se debe al hecho que los seres diferentes no aparecen captados como personas, sino sobre todo como categorías sociales. En efecto, la ventaja respecto del mundo de afuera es su radical transparencia, pues adentro lo diferente no se mezcla. Cada persona tiene un lugar preestablecido según su función social, lo cual está ilustrado de manera paradigmática por el proletariado de servicio que diariamente entra y sale rigurosamente uniformado, se trate de la mucama, la niñera, el jardinero o el guardaarmado. Esta tendencia no escapa a la mirada crítica de ciertos residentes de urbanizaciones privadas. Por ejemplo, una mujer que reside en un lujoso country del noroeste del conurbano bonaerense comentaba que una de sus mayores preocupaciones era que sus hijos se refirieran al otro como una clasificación. ¿Viste que los tratan, o sea, terminan hablando de ellos como si fueran una entidad distinta o no un ser humano? No sé, me pasó una vez algo terrible. Mi hija tenía 7 años, 8, y viene a almorzar a casa 3 amiguitas y esta era: ¿y si pasa tal cosa, qué es? ¿Es hombre, es mujer o es mucama? Y estaba la empleada al lado y yo las miré y les dije: no, se equivocaron, si es hombre o mujer. No, continuaban, es hombre, es mujer o mucama. Por último, es el residente que se pregunta: ¿por qué? ¿Qué es mucama? ¿Es un perro? ¿Es un objeto? ¿Una cosa? ¿Es otra clasificación de ser humano? En fin, para el caso argentino pudimos advertir que las representaciones y los lazos que se establecen con el otro son básicamente de 3 tipos. El primero es de índole económica, con el propietariado del servicio, la mucama. Luego está también el otro, como el objeto de beneficencia, el pobre, al cual se ve poco pero se ayuda de más en más con colectas que se realizan tanto en los countries y barrios cerrados como en los colegios privados. Pero la relación con ambos, se trata del proletariado de servicio o del pobre, se desarrolla en contextos regulados y previsibles. Sin embargo, el contraste entre el adentro y el afuera y la interiorización del código binario engendran un tercer tipo de vínculo con el otro caracterizado por el temor exacerbado que remite a la imagen de la pobreza violenta, localizada siempre en los barrios precarios y villas del entorno. Ahora bien, dicho esto, se puede imaginar que un contexto de alta descomposición social, de aumento de la inseguridad y del desempleo como presenta la Argentina de hoy, el otro pierde espesor, gana en medida y el miedo se esparza, no solo entre los residentes de urbanizaciones privadas, sino también en sectores amplios de la sociedad. Sin embargo, lo particular en el caso de los countries y los barrios privados es que este cuadro social exacerba más la configuración psicológica binaria, potenciando el miedo y el sentimiento de vulnerabilidad de los de adentro. No solo el temor crece exponencialmente, sino que la sospecha y la desconfianza se generalizan en la relación con el otro, al tiempo que se exige más seguridad, se elaboran y se prueban cinematográficos planes de evacuación y se experimenta más que nunca la amenaza de la pobreza violenta que acecha peligrosamente puertas afuera y seguramente planea saqueos o invasiones. Más aún, si la nueva dinámica social incorpora a la violencia como un dato de la realidad cotidiana, ésta comienza a interpelar de manera diferente aquello que hasta hace poco había gozado del privilegio de la seguridad.
No resulta raro entonces que los sectores más adinerados busquen reforzar más aún su seguridad con sofisticados y caros dispositivos de vigilancia. Por último, y en un plano más general, me pregunto si no habría que explorar realmente si las dos cuestiones aquí planteadas, categorización de la diferencia y eliminación de los matices, no trascienden el tema que estamos abordando y no ilustra así uno de los núcleos mayores de la nueva dimensión social, a saber, la tendencia a la fragmentación social que recorre, aunque en grados diferentes, a muchas sociedades latinoamericanas. En todo caso, en lo que respecta a Argentina, desde el punto de vista estructural, podemos afirmar que es un país caracterizado por una tendencia de la fragmentación social creciente. En su interior coexisten numerosas y disímiles sociedades, con diferentes niveles de regulación y recursos muy desiguales. La contracara psicológica de este fenómeno estructural muestra, del lado de los individuos, un temor cada vez más espeso y un sentimiento creciente de vulnerabilidad. Por ello el miedo, pese a las variaciones y matices, es cada vez más democrático y recorre gran parte de la sociedad. Pero claro que los recursos de autodefensa y los mecanismos de regulación difieren de un sector al otro, como bien pueden percibirlo los residentes de un country. A diferencia de un habitante de un barrio de clase media declinante o un asentamiento en cualquier localidad del conurbano bonaerense. Ahora bien, y para volver a la pregunta más general, la novedad de estos procesos de fragmentación, ¿quién podría negar que la idea de que en América Latina coexisten sociedades diferentes que pertenecen a estadios culturales y procesos estructurales diversos no forman parte del sentido común de las ciencias sociales del continente? Más todavía, cualquiera podría inventariar las conceptualizaciones más importantes del pensamiento social latinoamericano, tales como sincronía, dependencia, desarticulación, heterogeneidad estructural o marginalidad, entre otras, para confirmar lo dicho. Y sin embargo, también es cierto que por encima de los múltiples desacuerdos y asimetrías, lo propio de los modelos societales anteriores fue el de limitarlos y tratar de atemperarlos sin poder o buscar anularlos del todo. Así sucedió sobre todo bajo el modelo nacional popular o la matriz estadocéntrica que caracterizó la larga etapa de la sustitución de importaciones. Sin embargo, más allá de las distancias teóricas que hay entre una época y otra, lo novedoso hoy es que por encima de las diferencias los diagnósticos actuales dan cuenta de la afirmación de un tipo societal que refuerza los procesos de fragmentación existentes, que multiplica la segmentación social, todo lo cual conduce a una conclusión inversa de las décadas anteriores. Sin embargo, creo que en este tema lo mejor será determinar ahí, pues soy consciente de que vengo de una sociedad que atraviesa un proceso de fuerte descomposición social, luego de haber representado por mucho durante décadas la experiencia más acabada y una de las más exitosas en términos de integración social, el llamado modelo nacional popular. Ciudadanía patrimonial y autorregulación. Por último, quisiera hacer algunas referencias de la cuestión de la ciudadanía, tema que deliberadamente busqué dejar para el final porque creo que me ayudará a dar una vuelta de tuerca a los argumentos que he venido desarrollando hasta aquí. De manera más general, las urbanizaciones privadas ilustran a cabalidad el cuestionamiento de un modelo de ciudadanía política apoyado en criterios universalistas y por ende con alcances más generales, y el paisaje de la ciudadanía patrimonial, que está montada por un lado sobre la figura del ciudadano contribuyente y por sobre todas las cosas sobre la exigencia de la autorregulación. En efecto, la autorregulación es una de las expresiones más contundentes de este fenómeno de privatización compulsiva de los ciudadanos, en los ciudadanos, como producto de retiro y de deterioro del Estado, de la mercantilización de los lazos sociales, más sencillamente la autorregulación como mandato del nuevo orden neoliberal, que beneficia lógicamente a aquellos que cuentan con los recursos necesarios como para llevarlos a cabo. Sin embargo, hay que decir que la fuerte exigencia de regulación no encuentra siempre felices resultados. Así, pese que una de las ideas fuerzas de estas nuevas formas de habitar es que pretenden aparecer como una suerte de paraíso, un espacio protegido o separado de los males de una sociedad desorganizada,
en el límite anómica, una microsociedad que se organiza según sus propias reglas, con pautas de conducta claras y transparentes que deben ser respetadas en todas sus dimensiones y por todos los miembros de la comunidad. El hecho es que pocas veces sucede así. Más aún, una de nuestras sorpresas fue encontrarnos con una suerte de doble exacerbación, en donde la reglamentación excesiva alterna con la transgresión reiterada, sobre todo en los nuevos barrios privados destinados a las clases medias en ascenso. El caso es que una falta de cumplimiento de las reglas ilustra una nueva inflexión del modo de ciudadanía privada y nos conduce en consecuencia a revitalizar el alcance normativo de estas microsociedades. En realidad, dicha cuestión nos regresa también al viejo tópico latinoamericano de la distancia entre el país real y el país legal. Sin embargo, tengo la sospecha de que no se trata simplemente de que adentro se repiten los vicios que ya existen afuera, sino que el colectivismo práctico de estas nuevas formas de ocupación del espacio terminan tarde o temprano por ser desplazado por el individualismo teórico que anima a la acción de muchos de aquellos que escogen este estilo de vida. En definitiva, hay que preguntarse si lo que sucede no es precisamente que el colectivismo práctico del que hablan Monig y Michel Finson como rasgo propio de las clases dominantes no puede ser llevado al extremo por las clases medias, no solo por una falta de recursos, sino por el hecho mismo de que en la base de estas microsociedades se halla la idea de la mercantilización de los lazos sociales, lo cual socava toda posibilidad de construir un orden basado en la reciprocidad y la solidaridad, una suerte de comunidad construida sobre la base de los valores comunes más allá del interés y la competencia. Claro que, si lo propio del mercado es que disuelve los lazos de sociabilidad y reciprocidad, socavando la idea misma de compromiso y obligaciones sociales, la pregunta que uno se hace de manera natural es cómo es posible sobrevivir, entonces, construir un verdadero pacto social sobre la base de una ciudadanía patrimonial. En este sentido, las urbanizaciones privadas dan cuenta de manera ejemplar del alcance de los efectos de la dinámica privatizadora que recorre a las sociedades contemporáneas. En un país como la Argentina, el alcance de esta dinámica privatizadora es que podríamos parafrasear la concepción de Foucault acerca del poder y hablar de ella como un fenómeno capilar que irriga el conjunto del cuerpo social y va diseminándose por todos sus intersticios. El carácter fluido y relacional de este proceso terminará por reticular sobre nuevas bases a través de nuevas instituciones y de nuevas tecnologías, las relaciones sociales. De modo que los resultados en curso implicarán cambios relevantes en el tipo de lazo social, en la concepción de lo que debe ser una buena sociedad y por ende en el modelo real y concreto de ciudadanía. Es cierto que la completa inteligibilidad de este proceso debe llevarnos a indagar cuántos de sus efectos rearticuladores en términos de lazos sociales han sido ya incorporados a través de pautas de comportamiento y esquemas de pensamiento. Pero el avance de la privatización es sin duda inquietante, aunque debemos reconocer que el proceso es ciertamente desigual. Ahora bien, en virtud de su carácter incipiente, resulta imposible sopesar de manera definitiva la totalidad de efectos indeseados que a largo plazo genera la implementación de estos nuevos estilos de vida, pero en todo caso queremos dejar claro que nos encontramos lejos de la mirada comprensiva de aquellos que consideran que la dinámica de las gated communities o comunidades cerradas debe ser entendida como un modo en el cual nuestra sociedad y especialmente las clases medias altas y altas tienden a tratar reflexivamente la cuestión del riesgo. Todo lo contrario. Un asunto que llamó nuestra atención en el transcurso de nuestra investigación fue el pragmatismo que exhibían con total naturalidad nuestros entrevistados, especialmente a la hora de realizar la primera evaluación de las consecuencias del nuevo estilo de vida. Por lo general, los beneficios u oportunidades eran evaluados en el corto plazo, la libertad, el contacto con áreas verdes, la seguridad, mientras que los nuevos riesgos, por ejemplo, respecto de la educación de los hijos y la relación con la sociedad abierta, aparecían diluidos en una suerte de temporalidad indefinida, esto es, en el horizonte de una inacible e incomprensible e impensable mediano y largo plazo. Este diagnóstico nos llevó a considerar seriamente
las hipótesis de Sennett, desarrollada en su excelente libro La corrosión del carácter del año 2000, en donde se afirma que cualquier pretensión de gestión reflexiva y planificada de la vida moderna se estrella contra las características que posee el nuevo modelo de acumulación flexible, cuya consigna central es precisamente nada a largo plazo. Más claro, si la incertidumbre está integrada en las prácticas del capitalismo contemporáneo, entonces la inestabilidad emerge como algo normal, y no puede sino traducirse en términos de fragilidad personal y familiar. Estas consecuencias aparecen agravadas en el caso argentino. En realidad, aquí la correspondencia entre comportamientos sociales y modelo socioeconómico tuvo diferentes etapas. En principio, la frenética huida de los grupos altos y medios altos registrados hacia countries y barrios privados durante la década de 1990 estuvo íntimamente asociada con la dinámica vertiginosa y radical que caracterizó la implementación del modelo neoliberal. Sin embargo, poco después comenzaron a experimentarse los efectos corrosivos de esta dinámica neoliberal en lo cotidiano, a partir de lo cual se fue tornando manifiesta la dificultad de planificar cualquier acción o estrategia a mediano o largo plazo. El tema no es menor, pues uno podría suponer que esta lógica de acción cortoplacista perforó sobre todo el etos de los perdedores. Como hemos dicho, aunque en niveles diferentes, el etos de los ganadores también se ve inficionado por una versión de corto plazo, se conduce al pragmatismo y en el límite, como afirma Sennett, a la destrucción de la moral. La dinámica del modelo neoliberal es tal que éste inserta la incertidumbre y la inestabilidad en la cotidianidad, y como tal en el extremo convive con la amenaza permanente de un vuelco de la situación, aquella que puede venir en el próximo y no tan esperado giro, arrojando a los individuos y sus familias fuera de las fronteras de su mundo. De manera más gráfica, para los habitantes de countries y barrios privados, esto significa que uno puede quedar del otro lado del muro. Es esta sospecha de que, pese a la brillante carrera, nada está asegurado, más aún, de lo efímero del triunfo, atraviesa y va aferrándose en la actitud pragmática de tantos de nuestros entrevistados a la hora de evaluar el futuro y sus posibilidades de planificación reflexiva. Así, el colapso del modelo de convertibilidad en diciembre de 2001 actualizó algunos de estos temores, enfrentándonos a varias consecuencias. Una de ellas es el reconocimiento que, dada la fragilidad de ciertas posiciones, algunos de los que habían ganado ya perdieron. Con esto queremos referirnos a algunos sectores de clase media alta profesional muy competitiva que optaron por los countries más exclusivos, pero cuyo acceso a una vida country fue posible gracias a los altos ingresos y no a la existencia de importante capital económico. También incluimos a aquellos sectores de clase media profesional cuyo ingreso fue garantizado por el crédito fácil y el empleo estable. Como ya había sucedido con otros grupos menos beneficiados de las clases medias, estos sectores se vieron afectados por la profunda recesión y más recientemente por las restricciones económicas y financieras. Por ello, no resulta descabellado pensar que para ciertos grupos sociales el alto costo del estilo de vida country, escuelas privadas, mantenimiento de 2 autos, expensas, pueden tornarse muy a mediano plazo francamente insostenible y tengan por ello que volver a la ciudad abierta. Pero para las clases altas y medias altas consolidadas, la opción es otra. Si la vida en el country se torna difícil, esto tiene menos que ver con la cuestión de costos económicos que con un aumento de la inseguridad y la exacerbación del sentimiento de vulnerabilidad en un contexto de altísima descomposición social como el que presenta la Argentina. Para ellos, la opción que se plantea no es la de dejar el country o el barrio privado para volver a la sociedad abierta y sus enemigos, sino la de buscar otros destinos, por supuesto, más tranquilos y menos pavorosos del que ofrece la Argentina actual. Para terminar, creo que las urbanizaciones privadas, en su nueva modalidad, no solo llegaron para quedarse, sino que son un anticipo, una muestra, una suerte de ilustración de lo que vendrá. Un fragmento que contiene en sí mismo su propia lógica de acción, su representación, su propio universo simbólico y cultural, sus específicos espacios de sociabilidad. En fin, visto desde los que ganaron, cada vez más exacerbados
miedos y sus obsesiones como mecanismo de regulación. Es desde esta perspectiva que el estudio de las nuevas formas de ocupación del espacio adquiere su verdadera dimensión, pues su expansión ilustra de manera paradigmática una dinámica de fragmentación social que constituye uno de los núcleos centrales del nuevo modelo societal.